Comenzamos. Y ahora sí les voy a compartir la pantalla. Por ahí siento unos ruidos raros. Silencien los micrófonos, por favor. ¿Listo? Denle silenciar al micrófono. Cuando necesiten comunicarse, para que puedan hacerlo de una manera más cómoda, simplemente presionan la barra de espacio en el computador, en el teclado, y ahí ya pueden comunicarse. Listo, entonces vamos a hablar de comunicación. Nuevamente, hoy es el día de la comunicación y toda la comunicación está molestando. ¿Me escuchan bien? ¿No se está entrecortando? Sí, señor, está mejor que ahora hace rato. Listo, comenzamos entonces. Vamos con la comunicación. Entonces, esta es una frase que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que ustedes ya adelantaron durante el previo a la clase. Dice que para comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como una guía para comunicarnos con otros. Fíjense que aquí lo que nos está diciendo a nosotros Tony Robbins es que básicamente nosotros vamos a percibir el mundo de una manera completamente distinta. Tal vez lo que yo comunico sea captado de pronto por Camila, de pronto por Geraldine, de pronto por Nicole, de una manera completamente distinta. Esto quiere decir que la comunicación tiene muchas formas de entenderse y de ser percibida. Pero si hablamos del ámbito empresarial, la comunicación dentro de una organización siempre debe ser muy concreta, muy clara y que sea comprensible para todos. Por eso es importante manejar un lenguaje que sea común a todas las personas. Cuando nosotros estamos en una organización, siempre se va a utilizar mucho el lenguaje técnico. No vamos a utilizar el lenguaje que normalmente utilizamos en el día a día. Ustedes se están formando como futuros profesionales o técnicos profesionales en contabilidad y en administración. Si yo les hablara a ustedes de física cuántica, probablemente para ustedes ese sería un tema completamente ajeno a sus conocimientos y completamente inútil desde el punto de vista de lo que ustedes van a hacer en una empresa. ¿Listo? ¿Claros por ahí por ese punto respecto a la percepción y el lenguaje que debemos utilizar? Sí, señor. Listo. Gracias, Angélica. Entonces, vamos a una definición muy sencilla de dos términos. Estos términos son la información y la comunicación, que no son lo mismo. Nunca van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el uno complementa al otro. La información, como pueden ver ustedes ahí, es dar a conocer algo que se desconoce. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle de una ciudad que no conocen, una ciudad nueva. Por ejemplo, si yo llego ahorita a Jamundí y pregunto una dirección, ahí hay un intercambio muy básico de comunicación. Yo me comunico con una persona, le pregunto una dirección, esa persona me proporciona la información y ahí cesa el proceso de comunicación. ¿Cuál sería la retroalimentación cuando yo le pregunto a esa persona me da la respuesta? ¿Y cuál sería la retroalimentación para mí? Es decir, cómo yo asumo que recibí la información adecuada. Cuando llega a la dirección correcta. Cuando llego a la dirección correcta. Ya yo no me volví a comunicar con la persona que me dio la dirección. Muy bien, Brian. Ya yo no me vuelvo a comunicar con él. Ya él me dio la información básica. Eso era lo que yo necesitaba. Que me indicara y me dijera cómo llegar. Es muy distinto a cuando yo me consigo con cualquiera de ustedes de pronto
y nos ponemos a conversar de un determinado tema. Y ahí comenzamos a intercambiar información y hay una retroalimentación permanente de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Entonces, la información, fíjense, es dar a conocer algo que no conocemos y no requiere necesariamente retroalimentación y no implica un debate. Y hace un rato nos decía también Esteban por ahí y muchos de ustedes hablaban de ideas. También por ahí hablábamos de ideas. No implica un debate de ideas. En una empresa, si yo les envío un memorándum y yo les digo, ustedes deben cumplir con una determinada regla o norma o política de la compañía, yo no les estoy pidiendo que ustedes debatan conmigo esa norma, esa regla o esa política. Les estoy diciendo lo que deben hacer. Les estoy proporcionando una información. Es como en el ejército. En el ejército a uno le dan una orden y uno no discute la orden, la cumple. En el ejército se transmite información y cuando yo transmito información, espero que esa información simplemente les sirva a las personas. ¿Para qué? Para que cumplan una determinada orden. ¿Listo? Y la comunicación, ahí sí, ahí hacemos saber a otras personas algo y queremos que esa persona nos diga a nosotros o nos dé a nosotros una retroalimentación. ¿Listo? Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos claros en que una cosa es la información y otra es la comunicación. La información va a complementar a la comunicación y la información desde la comunicación va a generar un intercambio de ideas. Pero recuerden, en una empresa hay dos formas de manejar esto. Información que se transmite a los empleados sin esperar una retroalimentación que no sea la acción que se debe ejecutar, y la comunicación bidireccional donde yo me comunico y espero una respuesta, donde se dice algo y se espera que eso sea comprendido y que tenga un componente de intercambio de información y de argumentos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Claros como el agua o espesos como el chocolate? Claros. Bueno, listo. ¿Alguna duda, alguna información complementaria, algo que quieran agregar? Nada, bueno, seguimos. Entonces, fíjense bien, una definición simple, sencilla y directa de lo que es la comunicación. La comunicación no es más que una acción de hacer partícipe al otro de un mensaje o de determinada información. Y ya lo habíamos dicho, pueden ser ideas, pueden ser conceptos. ¿Quién tiene por ahí el audio abierto? Estamos como como con un audio por ahí abierto. Escucha todo acá. Listo, porfa. Listo, ahora sí, ya no se está escuchando. Entonces, la comunicación, como dice acá, es una acción de hacer partícipe al otro de un mensaje o de determinada información. Cuando yo leo un libro, ¿hay comunicación? ¿Alguno por ahí? Listo, Esteban, cuéntanos. Veo ahí tu manito levantada, Esteban. Cuando leo un libro, ¿hay comunicación? Sí, profe, claro que sí hay, así como yo le dije lo de las figuras egipcias. O sea, todo es una comunicación, pero escrita. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, claro. Bien, gracias. Entonces, sí hay una comunicación de lo que quiere expresar el autor de dicho libro. Perfecto, muy bien, Esteban, esa es la idea. La retroalimentación es que nosotros entendamos el mensaje, porque no podemos hablar con el autor, pero hay una retroalimentación que es el conocimiento. Diana, cuéntanos. Tú también levantaste por ahí la manito.
No, pues yo iba a decir que en vez de comunicación era información, porque pues no podíamos interactuar con el Con el emisor. autor. Bien, bien, es razonable. Hay una retroalimentación, pero es muy interna, es decir, entendemos el tema, pero ya les decía, no podemos hablar con el autor. Hoy en día hay una característica con la comunicación digital. Anteriormente las comunicaciones eran unidireccionales, es decir, solo se transmitía información. Hoy, gracias a la Internet y gracias a los recursos digitales y virtuales, podemos entablar conversaciones con autores de libros, con youtubers, podemos recibir una retroalimentación que puede ser de manera inmediata, es decir, en vivo, como lo que estamos haciendo ahorita, o podemos recibir retroalimentación en, digamos, en diferido, no en tiempo real. Pero la comunicación, y nuevamente bien tu aporte, Diana, y bien lo que hablábamos con Esteban, siempre va a requerir que haya una retroalimentación, a menos que, ¿sí? A menos que esperemos que haya un intercambio de ideas de información. Vuelvo al ejemplo que les daba del ejército. Transmito una orden, la retroalimentación es que se cumpla la orden. A diferencia de que me reúno con cualquiera de ustedes, me puedo reunir, por ejemplo, con Angie, me puedo reunir con Nicole y podemos hacer un intercambio de información donde yo les expongo unas ideas respecto a la empresa, a la administración, y ustedes me van a retroalimentar con información relacionada con el tema, ¿sí? Pero siempre la comunicación se va a determinar desde la información. ¿Qué es la comunicación en la empresa? Básicamente es un proceso. En una empresa se habla de un proceso, ¿sí? Y ese proceso es a través del cual la empresa se comunica con sus stakeholders. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de los stakeholders? Yo no, profe. Listo, Angélica, perfecto. ¿Alguien más o alguno tiene una idea que es un stakeholder? No, yo tampoco, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya les voy a explicar y les voy a detallar qué stakeholders existen dentro de la organización. La empresa, fíjense que yo les digo que es un sistema. Toda empresa es un sistema y todo sistema necesita comunicarse. Nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos, somos sistemas. Y el más mínimo estímulo del medio exterior hace que nuestro cuerpo envíe información al cerebro. Entonces, una empresa es idéntico a un sistema humano. ¿Por qué? Porque cualquier interacción que se presente en el medio exterior hacia el interior de la organización implica recibir información, procesar esa información y dar una respuesta de acuerdo a lo que espera el medio o la otra persona, el que está frente a nosotros. ¿Qué se buscan desde la relación con los stakeholders? Que haya una relación positiva y propositiva con ellos. Fíjense, la empresa siempre es un sistema que debe mantener abierto su canal de comunicación. Dime, Nicole, cuéntanos. Profe, qué pena interrumpir, pero es que una compañera, Natalia, la que estaba ahorita, que dijo que no escuchaba bien, ella no puede ingresar, que si le puede hacer el favor de mandarle el link al correo de ella. Ya no puede entrar por... listo, déjame ver por qué me tocaría salirme de acá de todo esto. Natalia, ¿cuál es el apellido de Natalia? Ya le pregunto. Pregúntale si para poder enviarle, pues se lo puede enviar por WhatsApp. ¿Tiene problema para recibirlo por WhatsApp? Sí, es que dice que no puede ingresar por WhatsApp, que Ah, tiene... entonces, sí, dile que por favor me dé el correo. Qué pena, con un minutico, compañeros, para poder comunicarme con Natalia.
Bueno, entonces, mientras recibo acá la información de Natalia, si por favor me la puede enviar, Nicole, me la puedes enviar por WhatsApp, por favor, para poder enviarle la información. Qué pena, muchachos. Un minutico. Estas son las cosas del Internet. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dime. Dime, Esteban. Es que pues estaba averiguando acá por internet que es stakeholders, pero es como un tipo analista, es lo que yo entiendo, Más de o una menos. empresa. No, no realmente. Ya les voy a explicar. Un minutico, pero esperen un minutico, es que yo también, a mí me atropella un poquito la tecnología. Ya les voy a No explicar. te preocupes, porque somos dos. Listo. Yo creo que casi todos nos atropella un poquito la tecnología. Listo. Murillo y Caicedo, estoy viendo acá. Porfa, si me envían los correos. Ay, listo. Gracias, Nicole. Estoy viendo acá tu mensaje. Listo, Nicole. Muchas gracias y me ayudas entonces enviando la Chao, chao, información a chao. tu compañera. Por ahí que dejaste el micrófono abierto, Esteban. Qué pena, profe. Listo, ahora sí, qué pena con ustedes, pues ahí estamos tratando de ayudar a los compañeros. Bueno, los stakeholders son grupos de interés. Vean acá, ¿se alcanzan a ver la diapositiva? Estos son los stakeholders. Los stakeholders son todas aquellas personas que de una u otra forma se comunican o tienen relaciones con la empresa. Entonces, un grupo de interés puede ser interno o puede ser externo. Entonces, por ejemplo, los grupos de interés, los internos, son los que están más cerca de la empresa, son, en primer lugar, los empleados, los operarios, la gerencia media y alta. Otro grupo de interés son los familiares de esos empleados. Hoy en día las organizaciones se comunican de una manera muy directa, muy completa con la gente que forma parte de las familias de los empleados. Digamos que también son parte de la organización, cuando hablamos de organizaciones grandes. Los sindicatos también son grupos de interés internos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación directa con la gerencia o con el área administrativa de la organización para poder llegar a acuerdos laborales. Y los accionistas, que son las personas que invierten en la empresa. Esos accionistas pueden ser al mismo tiempo parte de la gerencia, de la alta gerencia. Los grupos de interés externos son aquellos que se relacionan con la empresa y que de una u otra manera ayudan a que la empresa alcance sus fines o son parte de la razón social de la organización. Por ejemplo, los proveedores de materia prima, proveedores de servicios, los clientes, nuestros consumidores, nuestros usuarios, las organizaciones no gubernamentales que de una u otra forma se relacionan con la empresa. Por ejemplo, grupos que realicen labores de protección desde el punto de vista de la ecología, organizaciones a las cuales la empresa le presta algún tipo de servicio para ayudarlos con sus fines. El otro es el gobierno, las autoridades que de una u otra forma se relacionan con la organización. La comunidad, es decir, todos aquellos que de una u otra forma están cerca de la empresa y tienen una relación con ellos, sea como clientes o sea simplemente como ciudadanos que viven en la misma zona de influencia de la organización.
y todos nuestros acreedores, aquellos que de una u otra forma tienen hacia la empresa algún tipo de interés porque se les debe dinero, porque hay que cumplirles de una u otra forma desde el punto de vista financiero. Entonces ya saben quiénes son los stakeholders. ¿Ya les queda clara la idea de quiénes son los stakeholders? Sí, porfa. Sí, señor, profe, sí. Gracias, Angélica. Listo. Entonces seguimos. Los stakeholders, como les decía anteriormente, son aquellos grupos de interés que se relacionan con la empresa. Pero ¿cuál es el stakeholder más cercano a la empresa? Por supuesto que los empleados, la gerencia media y alta, los accionistas, los familiares, los sindicatos y los clientes, consumidores o usuarios. Digamos que son los que tienen una interrelación mucho más profunda y constante con la organización. Esto ustedes lo conocen, ¿sí o no? De bachillerato. Lo que es el proceso o el ciclo de la comunicación, donde una información o una idea desde un emisor se transmite a través de un código por un canal hacia un receptor que a través de la comprensión ofrece retroalimentación o feedback dentro de un contexto determinado. ¿Sí podría definir alguno de ustedes, por ejemplo, qué es un código en la comunicación? ¿Alguno? Profe, ¿puede ser el tipo de lenguaje o jerga que se va a utilizar? Podría, sí, por supuesto. Perfecto. Diana también por ahí levantó la manito. Diana. ¿Podría ser el código Morse? El código Morse, sí, es un tipo de lenguaje, sí, muy bien. Fíjense, sí, el código son esos signos, esos símbolos a través de los cuales nosotros nos comunicamos. Si hablamos del lenguaje escrito, pues un libro, pues está lleno de símbolos, de signos o símbolos. Si hablamos también, como nos comentaba Brian, ahí hablábamos de todos los códigos, de todas las señales, de todos los lenguajes que nosotros utilizamos. Si yo a ustedes les escribo en código binario, probablemente no entiendan mayor cosa. Si yo les escribo a ustedes con, digamos, caracteres japoneses, pues van a quedar perdidos porque no los van a entender. Si yo les hablo, y nuevamente les pongo de manifiesto, si yo les hablo de física cuántica y les coloco a ustedes una serie de fórmulas matemáticas, es muy probable que se les dificulte entender el mensaje. Pero si les digo, vamos a leer un determinado texto, y ese texto está en nuestro idioma, está en castellano, está en español, para ustedes se les va a facilitar. Entonces, fíjense que el código es todo eso, los canales o el canal es a través del cual yo voy a hacer llegar esa información. Creo que ustedes ya conocen muy bien todos estos elementos. Vamos a verlo, pero dentro de un contexto, porque es importante que la comunicación esté en un contexto determinado. Vamos a verlo en un contexto, pero de una empresa. ¿Listo? Entonces aquí comenzamos a ver en el contexto de una organización qué es lo que se va a transmitir. Entonces, este contexto, como pueden leer acá, es el contexto de la empresa. Se ha detectado que los empleados del área de producción están incumpliendo las horas establecidas para el ingreso y la salida de sus puestos de trabajo. Yo les estoy presentando ahí a ustedes un contexto. ¿Qué información se va a transmitir? La empresa decide que va a emitir un memorándum. Ese memorándum, ¿quién lo emite dentro de la empresa? Lo emite la gerencia de gestión humana. ¿Sí? ¿Qué código va a utilizar? El código escrito, es decir, un documento escrito. ¿A través de qué canal?
Se va a imprimir un documento y se va a emitir un correo electrónico. ¿Quién debe recibir esa información? Los supervisores y empleados del área de producción. ¿Qué esperamos nosotros? Que se entienda el llamado de atención por no ingresar a las horas establecidas. Y por último, la retroalimentación. Y fíjense que aquí lo que hicimos fue transmitir información desde un memorando a los empleados del área de producción, y nuestra retroalimentación va a ser siempre, en este caso, que las personas cumplan con los horarios de llegada y salida. ¿Sí se fijaron cómo se maneja un proceso de comunicación dentro de la empresa? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? No, profe, hasta ahí todo va claro. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, para que la información que nosotros transmitimos dentro de la empresa sea comprensible, sea válida, lo primero es que la información debe ser veraz, debe ser cierta. No podemos omitir datos, omitir información, decir mentiritas blancas, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a trabajar con información que no es real, que no es clara, que no es comprensible, donde estamos omitiendo datos y estamos dejando de lado muchas cosas, eso nos puede traer a nosotros cualquier cantidad de dificultades. Entonces, lo primero que debemos manejar dentro de todo lo que es la información de la empresa es una información veraz, real. No se puede falsear información. Nuevamente, como somos un sistema, como la empresa es un sistema, en el momento en que se miente dentro del sistema, probablemente se van a generar cualquier tipo de descontroles, de fallas, de errores, consecuencia de esa información falsa o de omitir datos específicos. La información, como les digo, no solo debe ser veraz, debe ser completa. Debemos buscar que haya eficacia y eficiencia en los procesos. Si nosotros carecemos de la totalidad de la información, es probable que se tomen decisiones erradas, o es posible que no se tome ninguna decisión. Vuelvo al ejemplo, yo sé que no todos vieron el video ni leyeron el artículo del vuelo 447 de Air France. Los pilotos, cualquiera que entre en una cabina de un avión, se van a dar cuenta que eso está lleno de instrumental. No sé si ustedes alguna vez han visto, yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con la aviación. Uno se da cuenta de que dentro de una cabina de un avión hay mucho instrumental, y ese instrumental está dando información de todo tipo, de altitud, de presión del aire, de cómo están funcionando cada uno de los elementos dentro del avión. Entonces, fíjense que nosotros ahí estamos recibiendo mucha información. Pero si falla algo dentro de esos instrumentos, nosotros no vamos a tener toda la información posible para poder tomar decisiones. Lo mismo sucede en una empresa. Si yo no transmito la información de manera completa, pues se va a presentar cualquier tipo de fallas. Si volvemos a la idea de lo que yo les decía en el artículo y en lo que sucedió en el vuelo 447, una sonda, un pequeño aparato que está en la parte de abajo de la cabina, se congeló. Y el avión dejó de emitir información vital para los pilotos. El piloto automático se desactivó y en ese momento los tripulantes tuvieron que maniobrar la nave de manera manual. Y esto, por supuesto, debido a la incompetencia, a la falta de información, a una falta total de comunicación, fue lo que ocasionó que el vuelo se desplomara en medio del océano. Entonces, imagínense si eso sucede en un avión donde están de por medio tantas vidas, ¿cómo no va a suceder dentro de una pequeña empresa, mediana empresa o una gran organización empresarial? Por eso es que siempre debemos manejar información veraz y completa. La información debe ser esencial. No podemos irnos por las ramas, no podemos comenzar a divagar cuando estamos transmitiendo información. Nosotros podemos divagar y podemos irnos por las ramas
en el día a día, en la empresa. Pero cuando estamos en el ambiente informal, cuando estamos conversando con los compañeros de trabajo, pero en la empresa, cuando estamos desde el punto de vista gerencial, administrativo, debemos ser concretos, directos. Una reunión dentro de una empresa que sobrepase las 2 horas de duración es una reunión que es completamente inútil. ¿Por qué? Porque se están yendo, quién sabe, a hablar de qué cosas y no están entrando en lo concreto, en lo esencial, en lo importante. Hay empresas donde las reuniones son limitadas en tiempo. Una reunión se debe resolver los problemas, se debe llegar con un problema, pero de una vez con las soluciones. Entonces se deben evitar divagaciones, irnos por las ramas o no transmitir la información concreta y directa. La información debe ser comprensible, debe estar en un código que todos entendamos. Si yo, por ejemplo, a ustedes les digo, vamos a ver un diagrama de Gantt, pero ustedes no saben lo que es un diagrama de Gantt, o les digo, vamos a analizar este flujograma de procesos, y ustedes no están claros lo que es un flujograma, no entienden los símbolos, probablemente les estoy hablando en un código completamente inadecuado, incomprensible. Por eso es que dentro de una empresa el lenguaje siempre debe ser comprensible, claro para todos, para evitar malos entendidos y, digamos, darle fuerza a las órdenes o a la información que nosotros queremos transmitir. Y por último, la información debe ser continua y regular. En la empresa, la comunicación es un proceso del día a día, constante. Se debe transmitir a tiempo, no podemos esperar que pase demasiado tiempo para poder llevar la información a los empleados. Debe ser de utilidad. Yo no puedo transmitir información que no le sirva a las personas para tomar decisiones o para ejecutar procesos. Y debe ser dada a conocer usando los instrumentos y los medios apropiados. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? A ver. Hasta ahí bien, profe. Bueno, eso espero, porque al final les voy a hacer un quiz. No dijeron nada, quiere decir que sí están de acuerdo con el quiz. Profe, ¿me puede devolver un momentico la imagen anterior, por favor? Sí, Claro profe, que sí. porfa. Claro que sí. Gracias. Esa ahí, gracias. Listo. ¿Alguna duda o están tomando nota? Es para tomar nota de ese. Estamos tomando nota. Ah, bueno, chévere. Igual, recuerden que esta información... Tomando nota también. Recuerden que esta información yo se las estoy colocando también en el material de estudio. Pueden descargar las diapositivas. Pero bueno, también es bueno tomar nota. Listo. Entonces, ahorita más, en la siguiente diapositiva vamos a ver que dentro de una empresa hay 2 tipos de comunicación. Y dependen de la organización como tal. ¿Listo? ¿Listo? Yo ya, profe. ¿Listo, Gracias. Angélica, Camila, Natalia, Angie? Cuéntame, Angie. Profe, por el grupo una compañera mandó un video y dice que está escuchando mal, que ella no entiende nada de lo que está diciendo. Ay, no, pero imagínate. ¿Y cómo hacemos? Porque ya no podemos Es volver que a... yo creo que es el internet de ella, profe, porque nosotros sí lo escuchamos bien. Sí, de Pues todos yo lo modos, escucho bien, no sé. sí, igual recuerden que yo al final, como grabo la clase, yo les hago llegar a todos la clase. Es decir, si quedan dudas, quedan inquietudes, ustedes a través de YouTube pueden ver la clase, pueden adelantarla, pueden retrocederla. Entonces, ahí todos van a tener la oportunidad de, digamos, retomar la información. ¿Qué sucede? Y les digo de una vez a todos, no les dé pena escribirme al WhatsApp. Si necesitan una información adicional, si tienen una duda, alguna inquietud, escriban, márquenme al teléfono. Yo con gusto les devuelvo la llamada o les escribo y les doy la información que necesiten. ¿Listo?
Gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Ya saben que para eso estamos, para ayudarlos. Bueno, entonces, vean, esta parte es fundamental. Nosotros tenemos que estar claros en qué tipo de comunicación estamos interactuando. Hay una comunicación informal, una comunicación informal y una comunicación formal. La comunicación formal es la que siempre vamos a manejar en la organización. Se utilizan los canales jerárquicos, es decir, dentro de la jerarquía de la empresa se está enviando información desde los altos niveles gerenciales a los niveles operativos. Se transmite información de todo tipo, puede ser memorándum, pueden ser documentos que se deben, digamos, diligenciar, puede ser información respecto a actividades, mejoras en los procesos, todo tipo de información, pero siempre va a tener lenguaje técnico y siempre va a ser completamente formal dentro de sus estructuras de lenguaje y de código. Y llegamos a la comunicación informal. Esta es la que nosotros tenemos en el día a día, no es obligatoria, pero es la que más se maneja dentro de la empresa. Es cuando llegamos en la mañana y nos vamos a tomar tinto y duramos 30 minutos solo conversando. Y ya perdimos 30 minutos de trabajo, pero en esos 30 minutos nos enteramos quién ganó el partido de fútbol, qué está diciendo el presidente, cualquier cantidad de cosas. Es una comunicación que no tiene nada que ver con la empresa. Y hay una comunicación informal que sí tiene que ver con la empresa y tiene dos características. Puede ser positiva, cuando lo que hacemos es tomar información formal de la organización y transmitirla en un lenguaje un poco más sencillo o simplemente hacer comentarios positivos respecto a esa información, o por el contrario, puede ser una información completamente negativa, que pueden ser chismes, rumores, distorsión de la información. Es cuando la información deja de ser positiva y se transforma en una información completamente tóxica desde el punto de vista de lo que se espera en la empresa. Hoy en día los teóricos de la comunicación dicen que la comunicación formal debe apoyarse en la comunicación informal para que los empleados obtengan, digamos, la información de una manera mucho más práctica. Se busca que haya una retroalimentación permanente entre la comunicación formal y la comunicación informal. ¿Dudas, inquietudes respecto a este punto? Profe, la comunicación informal dentro de la empresa, pues como para hacerla más entendible, o como yo la entendí, positiva es referirse a la empresa de las cosas buenas que tiene la empresa. Sí. Y negativa es de decir las cosas que tal vez no nos agraden como persona de Sí. la empresa. Muy bueno, muy bien lo que me estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Yo puedo reunirme de pronto contigo, con Angie. Angie, tú y yo trabajamos juntos. Y resulta que nos enviaron una información respecto a nuevas dinámicas o procesos de trabajo en el área comercial, digamos, de la corporación CRES. Nos dijeron, mira, es que de ahora en adelante las dinámicas y los procesos comerciales se van a manejar de esta manera. Y tú y yo nos sentamos a tomarnos un tinto en la oficina. Y yo te digo, uy, no, pero esta gente, ¿qué está pensando? ¿En qué cabeza cabe que se pueda hacer esto? ¿Qué estamos haciendo ahí? Comunicación informal. ¿Y cómo lo estamos haciendo? De manera negativa. Yo, en lugar de expresar mi desacuerdo de pronto con la información o con la nueva forma de hacer las cosas, yo lo que estoy haciendo es rajando de la empresa, no más. Listo, Angélica, dime. Profe, yo tengo una duda. ¿Me puede volver, por favor, a explicar la parte en la que dijo que la comunicación formal debe apoyarse en la informal? Perfecto. ¿A qué me refiero? Fíjate, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos ahorita que explicaba lo de las personas cuando se reúnen a tomar tinto, y ya te contesto, Angélica, las personas se reúnen a tomar tinto, yo puedo hablar mal de la empresa, puedo hablar mal de mi jefe, puedo estar, digamos, no me agrada mi jefe, empiezo a rajar de él y hablar mal de esa persona. Ahí estamos hablando de comunicación informal negativa.
Y ahora cuando Angélica me dice cómo yo puedo lograr que la comunicación formal se apoye en la comunicación informal, es, por ejemplo, yo soy el gerente de la organización, transmito a mis empleados una información, un memorándum respecto a las llegadas tarde a la empresa, lo que vimos en el ejemplo anterior. Envío un memorándum y te lo envío a ti, a Angélica, se lo envío a Angie, se lo envío a Natalia, se lo envío a Esteban, a Nicole, a Brian, todos reciben el memorándum. Y a la hora del almuerzo, todos nos reunimos en el comedor de la empresa, todos estamos ahí. Yo los saludo, me acerco, converso con todos ustedes y les pregunto, ¿cómo me les va? Angélica, ¿recibiste el memorándum de los horarios de entrada a la empresa? Y tú me dices, sí, jefe, ya lo recibí. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que tú consideres que de pronto se puede mejorar? Y fíjate, ya yo estoy estableciendo desde la comunicación formal y desde la comunicación informal un nexo que nos ayuda a nosotros digamos, a recibir retroalimentación y a clarificar la información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ya quedarías un poquito más claro, Angélica o Angie? Sí, profe, o sea que esa comunicación que le acaba explicar a la compañera es como la clase de líder que toma la opinión de sus subordinados. Exactamente. Que sería como el democrático. Es un líder democrático y al mismo tiempo va a ser un líder transformacional, porque es que a mí me interesa saber lo que sienten mis subalternos. Si yo me comunico con Angélica, con Natalia, con Esteban, con Nicole, con Natalia, con cada uno de ustedes, yo lo que necesito saber es qué tan bien se transmitió la información, qué tan importante es esa información para ustedes y de qué manera podríamos mejorar, digamos, las circunstancias que se están presentando para que ustedes de pronto no cumplan con el horario de entrada a la empresa. Yo tengo que saber si hay algo que está ocasionando que los empleados lleguen tarde, pero yo no me debo limitar a enviar un memorando. Yo no me debo limitar a esperar que se cumplan las órdenes. Yo tengo que averiguar de manera más profunda qué está sucediendo dentro de la organización. Por eso es tan importante la comunicación y la relación de la comunicación formal con la informal. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ese sería como el lado humano de la empresa hacia los colaboradores. Sí, señora. Pues sí, Angélica. Es que recordemos, la empresa es muy compleja como sistema. Así como la empresa es formal, es decir, como vemos acá, la empresa es algo muy formal, la empresa también tiene un alto nivel de informalidad. Yo no puedo pensar que un empleado o un subalterno es un robot, es una máquina. Si yo simplemente me limito a transmitir información y a dar órdenes, pues probablemente las cosas no funcionen tal como yo la espero. Recordemos que estamos hablando de seres humanos que no somos perfectos, somos completamente imperfectos, no somos máquinas. Entonces, fíjense que aquí cuando yo hago el análisis de la comunicación, veo que está la comunicación formal, vemos que es vertical, es oral y es escrita. Es decir, yo siempre debo manejar la información de la empresa, lo que hablábamos formal, de manera tal que no solo se transmita por escrito para que quede una evidencia, sino que también debo generar un espacio donde yo hable y explique esas órdenes o esa información. Es ascendente y es descendente. Cuando hablo de que es descendente es cuando la información baja desde los altos niveles de la jerarquía hasta los niveles bajos, medios y bajos. Y cuando hablo de que es ascendente es cuando la retroalimentación me dice a mí que esa orden se está cumpliendo, que esa información tuvo un resultado positivo o negativo dentro de los empleados. Pero fíjense que la informal, ¿sí?, es bidireccional, se mantiene un contacto permanente de una persona a otra, es horizontal. Recuerden que la vertical va de arriba hacia abajo, la horizontal es completamente plana, es oral o escrita. Yo puedo hablar con mis compañeros o les puedo llevar un documento escrito y tiene mucho con la parte de comunicación verbal o gestual.
Entonces, yo a veces no necesito hablar, sino que con la pura carita estoy diciéndolo todo. Yo de pronto llega el jefe y si el jefe no me agrada, pues hago una, digamos, una cara de desagrado, de molestia, y eso simplemente es una información que se está transmitiendo de manera informal entre los empleados. Por ejemplo, una reunión de 2 horas y ya a las 2 horas todo el mundo se está mirando unos a otros y esperando a ver si el bendito jefe se va a callar o no. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es el complemento de esta comunicación dentro de la empresa. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Claros, profe. Bueno, eso es Sí, todo. señor. Claro, profe. Bueno, gracias. Y llegamos al siguiente tema del día de hoy, que es la supervisión. Y la supervisión, pues vamos a ver acá algo y vamos a ver si ustedes me contestan. ¿Cuál creen ustedes o cuál cree usted que es la función principal de la supervisión? ¿Educativa o coercitiva? Profe, pero disculpe una pregunta, pero Sí. ¿qué es la segunda, la que ¿Coercitiva? está en rojo? Ajá, sí, Coercitiva señor. es cuando yo a ustedes los tengo que, mejor dicho, cuando termine esta clase hay quiz. O cuando en la empresa le dicen o hace o usted se atiene a las consecuencias. Es decir, la coercitiva es cuando yo amenazo a las personas, cuando yo los acoso, cuando los tengo, mejor dicho, tienen que andar derechitos. Pues, profe, pienso yo que debería ser la educativa, porque es que cuando uno le hablan así, uno como que no hace las cosas bien. ¿No anda? ¿No funciona? Sí, que lo estén amenazando a uno, no. Como dicen por ahí, es Angélica, listo, por ahí levantaste la manito. Dime, Angélica. Pues yo creo que es la educativa porque pues la idea es que uno aprenda y uno amenazado la verdad no va a aprender nada porque tú vas a coger y vas a memorizar, más no vas a aprender. Sí, sí, perfecto. Angie también levantó la manito. Y Angélica. Profe, yo pienso que debe ser educativa, pero también debe tener en cuenta que si no se hace algo, pues va a tener una consecuencia. O sea, no es como amenazarlo, pero sí enseñar y si ya te explicaron y si tú no lo haces, pues obviamente vas a tener una consecuencia. Perfecto, muy bien. ¿Y Angélica? Por ahí también levantaste la manito. Profe, ya participé, pues Ay, me bueno. vuelvo y reitero, pero sí lo que dice la compañera es verdad. Un ejemplo que sea la educativa, pero que tenga como esa presión, así sea pequeña, para que la persona tampoco pues se tome las cosas por tomárselas, sino que también le tome la seriedad necesaria. Perfecto, Esteban, por ahí también. Cuéntanos, Esteban. Sí, profe, pues mira, o sea, yo lo que veo es que sí es importante la educativa, más que pues la correccional, pues sí, o sea, todos somos humanos y somos imperfectos, pero yo creo que ante esa imperfección somos perfectos porque podemos mejorar constantemente y evolucionar cada día más. Pero sí hay una función correctiva, que si no se aplica la educativa, la información correcta, suministrada a la persona, si debe haber una cierta corrección, de pronto sí correccional o perjudicial a la persona, para que capte la información que uno le da. O sea, como que es como una balanza, hay que tratar de como equilibrar esas dos partes para transmitir una información adecuada. Perfecto, listo, Esteban, gracias. Sí, digamos que mucha gente considera que a veces hay que ser un poquito coercitivo, pero realmente pues la función de supervisión siempre debe ser educativa. El detalle es que generalmente, y ustedes lo han dicho, muchas personas funcionan con la teoría del palo y de la zanahoria. Es decir, te ponen una zanahoria al frente para que tú persigas la zanahoria y si no haces las cosas, si no cumples, pues te dan con un palo por la cabeza. Entonces, la función del supervisor realmente es netamente educativa
y debe tener un componente no tanto coercitivo, sino de ayuda y de disciplina y de apoyo. Entonces, claramente debe ser siempre completamente educativa. Dime, Esteban. Sí, profe, o sea, es correcto lo que su merced dice, pero si lo vemos en una empresa laboral, o sea, precisamente para eso existen los memorandos. O sea, no se aplicó la educativa, la información educativa, entonces hay una cosa que hacer, un memorando que indique que si la persona vuelve y cometer el mismo error, puede salir de las funciones de la misma empresa. O sea, hay como un castigo ahí. Sí. No es, mejor dicho, el de pegarle en la mula como si fuéramos animales, ¿cierto? Pero sí hay una corrección y hay una determinación a ejecutar si no ejecutan la orden inicial. Perfecto. No, muy bien, gracias, Esteban. Pero fíjate bien, y ahí es donde nosotros tenemos que caminar como quien dice, con mucho cuidado, porque la supervisión teóricamente lo que nos dice es que es una orientación, es una persona que orienta al otro, es alguien que tiene que verificar que se estén cumpliendo con los objetivos de los procesos, de que se desarrolle de manera adecuada el trabajo en equipo, de que las condiciones de trabajo sean óptimas y sean las adecuadas para cumplir con las obligaciones. Y sí, ciertamente, cuando una empresa maneja este tipo de políticas, siempre va a haber, digamos, lo que llaman un memorando, va a haber un llamado de atención, se van a hacer las correcciones que se necesitan, pero aquí me voy a algo, y es, hay que saber decir las cosas. Tenemos jefes que saben decir las cosas y tenemos otros que lo hacen de una manera inadecuada. Vuelvo al punto, y muy bueno cuando Esteban dice, yo no puedo permitir que una persona se salga de las políticas de la empresa, para eso hago los llamados de atención. Pero no es lo mismo, y voy a darles un ejemplo muy claro, me pasó a mí en una empresa, no es lo mismo agarrar a una persona en una reunión y tratarla a hijo de madrazos, a tomar a una persona en una reunión, sentarse con ella y de manera asertiva, a través de una comunicación adecuada, explicarle cuáles fueron las fallas y en qué debe mejorar, ¿sí? Entonces, la supervisión siempre va a ser una acción de orientación a las personas. El supervisor no debe ser un coco, no debe ser una persona que está asustándolos a todos, que debe estar encima de las personas con el checklist, con el documento a través del cual los va a estar evaluando permanentemente. La supervisión no debe ser un motivo de un susto, debe ser motivo de recibir información y dar la retroalimentación adecuada. ¿Qué es lo que debe hacer un supervisor? En primer lugar, administrar el desempeño de las personas que laboran en la empresa. Esto es verificar, como dice ahí, que se cumplan pautas y, en caso contrario, ofrecer ayuda y apoyo. Es decir, orientar. Recuerden que en esta clase hablamos de el primer tema, que fue la gerencia y todo lo que tenía que ver con el tema gerencial y luego con el liderazgo. Y ahora estamos hablando del desempeño y administrar el desempeño. Y esta es una labor que tiene que efectuar una persona que realmente sea un líder. Recuerden que una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Yo puedo ser un buen jefe, pero probablemente no tengo actitudes ni tengo aptitudes para ser líder. O puedo ser un jefe con aptitudes y actitudes de líder. ¿Listo? Entonces, el supervisor, en este caso, está llevando a cabo labores que requieren de un alto conocimiento y de un alto nivel de liderazgo. Entonces, lo primero que debe hacer el supervisor es administrar el desempeño. Entonces, fíjense bien. La supervisión es un proceso sistemático. Se hace de manera coordinada a corto, mediano y largo plazo. Y para supervisar, siempre debemos definir qué objetivos o qué queremos supervisar. Debemos realizar una retroalimentación una vez que se haya llevado a cabo el proceso de supervisión y análisis. Y por último, se debe evaluar para corregir, capacitar y motivar.
Pero recuerden que, y en eso sí hay que estar muy claro con lo que decía Esteban, todo tiene un límite. Yo no puedo esperar que una persona a la que se le hayan hecho varios llamados de atención vaya a cambiar. Yo tengo que estar muy claro en que los llamados de atención son para que la persona corrija, se capacite y se motive a hacer las cosas bien. Pero si esa persona sigue con una actitud displicente, con una actitud negativa hacia su trabajo, pues probablemente es mejor que esa persona se le dé de baja dentro de la organización. Dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias. A ver. Cuenten. Todos están muy calladitos. No me digan que se fueron a echar tinto y no me invitaron. Esteban, ya levantó la manito. Profe, muy cierto lo que su merced dice. O sea, para que una persona pueda ejercer el rol de jefe o administradora, tiene que tener una buena cualidad de liderazgo, que eso no todas las personas lo tienen. Y esa parte yo creo que es cómo se expresa la persona ante los errores, ¿cierto? Sí. Porque si una empresa que pena por decir la palabra, pues obviamente nadie le va a captar la información porque pues es una ofensa para uno. Entonces, si uno debe ser es cordial y estable, armónico, para dar a conocer su punto Esteban, casi no se te escucha. del rol de cada. Esteban, se puso el audio pésimo, Esteban. Como que, bueno, Angélica, que levantaste. Se escucha súper entrecortado. Sí, pero ¿me escuchan ustedes bien a mí? Sí, señor. No, profe, yo le escucho entrecortado. Bueno, Angélica, esperemos, bueno, sigamos. Igual cuando yo suba a la clase, yo les comparto el vínculo para que puedan retomar a donde se quedaron o donde ya no pudieron escuchar bien. Es que hoy está pésima la señal en todas partes, por lo visto. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Eso. Listo. Entonces seguimos. Pues yo digo que... Angélica, cuéntanos. Yo digo que toda la clase va... ¿Tenía plata? Pues yo no sé, usted tiene plata, se mantiene con plata. Yo mantengo con plata. Se les quedaron Porque la supervisión, por ejemplo, en la supervisión es muy importante la comunicación, sobre todo un ejemplo, la parte de la comunicación tanto verbal como la comunicación gestual. Por ejemplo, yo no puedo ir como supervisor a pasar un memorando o a un ejemplo, a un momento de supervisar a un equipo de trabajo y llegar haciendo mala cara o llegar regañando. Entonces ya ahí estaría fallando como supervisor y como líder en la organización. Y ellos, así yo no lo demuestre, mi solo gesto de yo llegar a regañar o de yo llegar a hacer mala cara, ya para ellos ya yo lo estoy haciendo mal. Entonces desde ahí yo ya estoy fallando como supervisor y como líder como tal en la organización. Muy bien, gracias, Angélica. Y eso es muy cierto, miren. Por ahí hay una persona que se llama Duque Linares, creo que lo han escuchado. No recuerdo. Jorge Duque Linares. Jorge Duque Linares, gracias. Y él siempre dice, no es lo que se dice, sino la carita con la que usted lo dice. Entonces, lo que decía Angélica es muy cierto. Yo no puedo llegar con una cara de misil balístico a hablar con mis empleados. Yo debo llevar una sonrisa, debo llevar una actitud positiva, como dice Ramón Duque Linares, Jorge Duque Linares, perdón, como dice Jorge Duque Linares, yo debo llegar con una actitud positiva, porque yo lo que necesito es que mis empleados, mis subordinados, se motiven. Recuerden que la motivación de la que hablamos la semana pasada es fundamental.
Yo debo corregir, capacitar y motivar. No es que yo me voy a poner de fiesta con los empleados. Yo no puedo estar de fiesta con los empleados todo el día, pero sí debo tener una actitud de apoyo, de ayuda, de corrección, de capacitación y de motivación. Listo. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Gracias, Angélica. Bueno, sigamos porque ya se nos vino encima el tiempo como siempre. Nos quedan 18 minutitos. Entonces, voy a adelantarme a la siguiente. Es la explicación, vean acá, de cómo nosotros vamos a hacer el proceso de supervisión. Primero, el supervisor es una persona que controla y evalúa. Es decir, lleva a cabo una labor de control y evaluación. Esto lo puede hacer el supervisor apoyándose en un documento que nosotros conocemos, creo que ustedes también lo conocen, que se llama checklist o lista de chequeo. Él puede llegar con una lista de chequeo y empezar a verificar que se estén cumpliendo algunos pasos, algunos elementos dentro de un proceso determinado. Una vez que el supervisor ha hecho su control y su evaluación, comienza su labor correctiva y educativa. Verifica qué está haciendo bien la persona, si está haciendo algo bien, se le felicita, se le agradece, digamos que se le ofrece una retroalimentación positiva. Si hay algo en que la persona esté fallando, que no esté haciendo o no esté cumpliendo de manera adecuada, pues se hace la corrección, se le capacita, se le educa. Por eso ustedes como futuros líderes, como parte de una empresa, tienen que prepararse, tienen que formarse para ser también educadores, pedagogos. Dime, Angie, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿El supervisor tiene que hacer todas estas evaluaciones delante de todo el grupo de trabajo o solo a la persona que se le está haciendo? Por ejemplo, si hay un supervisor que tiene por lo menos 15 subordinados, pues asumando, entonces él hace una reunión para todos y se le dice o a la persona o se le hace aparte. Se le da la información general a todos y a la persona que se le tiene que dar pues la información de si hizo algo bien o algo mal, se le dice que se quede al terminar la reunión. Muy buena tu pregunta. ¿Qué es lo correcto? Ya les doy la palabra a los que levantaron la manito. ¿Qué es lo correcto, Angie? Básicamente, nosotros tenemos que hacer algo. Hay una supervisión previa, por ejemplo, te lo digo desde el punto de vista del área comercial, yo he trabajado en el área comercial, que es cuando tu supervisor se va contigo a hacer el recorrido comercial. Nos vamos a caminar por el barrio a ver cómo estás haciendo tú la venta. Yo me llevo mi checklist y voy verificando. Una vez que yo hago la supervisión, por ejemplo, de Angie, de Cristian, de Esteban, de Angélica, yo tengo una reunión semanal de ventas con ustedes. Y es muy cierto lo que tú dices. Yo puedo hacer una cosa y es lo razonable y es lo que se debe hacer. Y es que yo todo el grupo, por ejemplo, le hago una retroalimentación positiva. Digo, quiero felicitar en este caso a Angélica, porque Angélica esta semana hizo este procedimiento, me pareció muy bien hecho, se logró la venta, no sé qué. Pero si supongamos yo tengo algo que yo debo corregir en mi equipo o en mi grupo, si veo que es una falla general, pues yo hago el llamado de atención a nivel general y hago la capacitación o las correcciones que se requieran. Si veo que es una falla particular de esa persona, lo que tú dices es lo más claro y lo correcto. Probablemente yo le digo, mira Angie, cuando termine la reunión necesito que nos reunamos para conversar un tema. ¿Por qué? Porque yo lo que debo buscar es que si la falla es grupal, corregir al grupo. Pero si veo que la falla es de una sola persona, lo más razonable es que yo me tome el tiempo con esa persona para corregir. Es decir, felicitar en público y corregir en privado. ¿Sí te queda claro, Angie? Sí, señor. Listo. Esteban, ¿qué nos ibas a comentar? No, profe, usted se me adelantó. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted. Listo, gracias, Esteban. Bueno, vamos corriendo porque nos queda poquito tiempo. Entonces,
La acción correctiva, como les digo, debe ser, si es posible, personalizar. Porque nosotros como supervisores tenemos que verificar qué está haciendo mal la persona y buscar la manera de corregirlo, de educarlo y de motivarlo. Y las acciones positivas para el grupo, es decir, si una persona lo está haciendo bien, hagamos que ella se sienta bien en el grupo. Esa es una forma de motivarla. Es decir, felicitemos en público y corrijamos en privado. Acciones de motivación. Todas las acciones que yo les digo, premios, recompensas, ofrecerles cursos, ofrecerles la posibilidad de que mejoren dentro de su desempeño laboral. Y por último, fíjense que ya controlamos, hicimos la acción correctiva, hicimos la motivación o nos preocupamos por la parte de motivación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues una evaluación después del desempeño. Verificar que todo esto que se hizo haya tenido un resultado positivo. Esto es un ciclo. Comenzamos por el control y evaluación, terminamos por la evaluación del desempeño y luego volvemos a hacer nuestro control y nuestra evaluación. Esto nunca termina. El supervisor siempre está trabajando. ¿Qué cualidades debe tener el supervisor? Voy a ir un poquito más rápido. No se preocupen si están tomando nota. Esto ya está en el material de estudio. El supervisor debe ser un ser humano. Supervisor, así como él evalúa, corrige, controla personas, él también es una persona, también comete errores, él también se equivoca. Debe establecer una relación de empatía, de conexión con las personas a las cuales supervisa. Debe trabajar y mostrar con el ejemplo. Si yo les digo, sean puntuales, y yo soy el que llega más tarde, si yo les digo, sean honestos, y soy el primero en que mete mano en las finanzas de la empresa, pues yo no estoy cumpliendo con la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Por eso es que el supervisor debe ser ejemplar, debe ser una persona que demuestre con el ejemplo. Y vean lo que dice abajo y va de la mano de lo que habíamos comentado anteriormente. Debe establecer su acción correctiva o sancionatoria con justicia y equidad. Yo no voy a corregir a Cristian, por ejemplo, y que cometió un error, y voy a dejar, por ejemplo, que Nicole se salga con la suya, porque es que Nicole es parcerita, es amiga. No. Si Cristian comete un error y yo debo llamarle la atención, igual voy a hacer con Nicole cuando ella cometa el mismo error. Debe ser justo y debe ser equitativo. Debe ser respetuoso de las leyes y las normas de la empresa y del medio exterior o del entorno. Debe ser un profesional. El supervisor debe ser una persona que se capacite completamente todos los días, está aprendiendo. Debe ser una persona que tenga conocimiento del tema y experiencia. Yo voy a ser supervisor de ventas, yo tengo que haber estado ya en la calle vendiendo. Si yo voy a ser supervisor de producción, yo tengo que haber estado como operario y conocer las etapas de la producción. Y fíjense que hay un comportamiento que debe ser acorde siempre con el código de ética de la organización. La calidad, pues enfocarse siempre en la calidad dentro de los parámetros que ha establecido la empresa, la organización, y debe haber una exigencia siempre de acuerdo a las normativas que nosotros manejamos. Si su empresa está dentro de lo que hablamos de lo que es el sistema de gestión de la calidad y está autorizada bajo una norma ISO determinada, pues debemos cumplir con la reglamentación que establece esa norma ISO respecto al uso del formulario, el manejo de indicadores, etc. El supervisor es una persona que debe trabajar permanentemente en equipo. Debe haber una comunicación fluida y multidireccional con todas las personas que integran el grupo de trabajo. Debe haber una aplicación de la inteligencia colectiva, es decir, el trabajo en equipo implica que todos tienen conocimientos e información que puede ayudar a solucionar cualquier tipo de inconveniente. Debe haber una responsabilidad total de todos los involucrados, desde el supervisor hasta cada uno de sus subalternos, y debe haber un apoyo mutuo desde la supervisión hasta los empleados, para que haya una mejora continua. La siguiente es que el supervisor debe ser una persona enfocada al desarrollo. Vean, debe tener un proceso de observación y de enfoque educativo. Recuerden,
Y ahí voy a esto. Ustedes en el futuro van a ser probablemente supervisores. Deben prepararse para poder transmitir información, para dar información y para poder convertirse en educadores, en pedagogos dentro de la empresa. Y los objetivos de la empresa y los personales se deben alinear. Lo que quieren los empleados con lo que quiere la empresa. Deben estar claros y debe haber una alineación total de sus objetivos para que no haya incoherencia, para que no haya ningún tipo de, digamos, dificultad a la hora de conciliar lo que quieren ustedes como empleados y lo que queremos nosotros como empresa. Por ahí un micrófono abierto, porfa. Estas son cosas que pasan, muchachos. Porfa, el micrófono. Ya, creo que ya lo apagué. Creo que fue a Lina que se le quedó abierto el micrófono. Listo. Vocación de servicio. El supervisor es una persona que está al servicio de sus subordinados. Sabemos que hay una jerarquía de trabajo, es decir, las órdenes bajan de acá hacia acá. Pero los líderes, los verdaderos líderes, siempre deben estar enfocados en el servicio. Es necesario que los empleados, que los subordinados siempre cuenten con sus recursos, tanto tecnológicos como físicos, para poder cumplir con su labor. Y debe haber un enfoque de calidad en el servicio, pero para el cliente interno. ¿Para qué? Para que ese cliente interno pueda tratar bien y pueda cumplir con el cliente externo. Debe ser una persona que tenga un alto rigor técnico dentro de su trabajo, dentro de sus labores diarias. Por eso es que ustedes se están formando para que tengan capacidades técnicas y conocimientos para poder en un momento determinado asumir grupos, manejar subordinados, tener responsabilidades de líderes. Debe ser una persona que se exija mucho a sí mismo. El supervisor no es alguien que con lo poquito que sabe ya con eso trabaja, no. Él debe exigirse mucho tanto en su capacitación, su formación, digamos, buscar obtener unas habilidades y unas actitudes de líder que le permitan dirigir equipos de trabajo. Debe ser disciplinado. ¿A qué me refiero? Puntual. Debe ser una persona que tenga orden y limpieza en su puesto de trabajo y en su apariencia personal, en la forma en que él se presenta ante los demás. Debe respetarse y respetar el espacio de trabajo y debe cumplir estándares de calidad hacia ya nuestros clientes externos, es decir, las personas con las que nos relacionamos. Debe ser sistemático, qué pena que voy muy rápido, nos queda poquito tiempo. Debe ser muy sistemático, debe respetar las fechas de entrega de informes, de reuniones, de presentaciones, de capacitaciones y debe dar seguimiento adecuado a las actividades de acuerdo a la programación establecida dentro de la organización. Como les digo, el supervisor siempre está buscando la mejora personal, profesional, y debe plantear metas cada vez más exigentes, es decir, siempre hay que poner el listoncito un poquito más alto. No nos debemos quedar en lo básico, en el término medio. Debemos poner niveles más altos de exigencia. Debe ser una persona con muchísima confianza, debe ser un motivador, debe ser capaz de motivar a la gente a hacer cosas, debe estar abierto a rectificar y a aceptar que puede cometer errores. Y por tanto nosotros debemos confiar también como supervisores en que las personas que están a nuestro servicio son personas que son buenas por naturaleza. Es decir, son personas que son capaces de mejorar, de cambiar y de corregir cuando tienen algún tipo de defecto o error dentro de sus procedimientos. Listo. Entonces, muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿alguna duda, alguna inquietud? Natalia, por ahí me iba a recordar algo, Natalia, que era lo que me tenías que recordar.
Natalia no contesta. Esteban, cuéntanos. Pues, a ver, profe, o sea, es muy interesante la clase de hoy porque, pues, tras que, o sea, la principal cosa que uno debe tener es comunicación. Y aparte de eso, si uno no se tiene comunicación, uno no puede ejecutar una labor exacta que la empresa desee ejecutar, ¿correcto? Entonces, lo primero y lo más prioritario es la comunicación, una comunicación asertiva y veraz, que se pueda emprender situaciones que lo amé anteriormente. Listo. Felicitar a las personas en público y pues sí hacer un llamado de atención en privado y que esa retroalimentación se ejecute a cabo para que un mejor funcionamiento de la empresa. Perfecto. Listo. O sea, me parece muy interesante esta clase y muy aprovechable no en el conocimiento solamente de acá de clases o en una empresa, sino en la vida cotidiana. Claro. Bueno, nos queda poquito tiempo. Viene Angélica primero y Angie después. Al respecto. Gracias, Esteban. Qué pena que vamos. ¿Yo primero? Primero Angélica. Luego Angie. Es que se escucha entrecortado. Profe, yo tengo una duda. Un supervisor dentro de la organización determina en qué momento o en qué ciclos va a ir a mirar el desarrollo, cómo van las actividades, o la organización como tal determina, un ejemplo, los plazos o los semestres o los días en que el supervisor debe ir a encargarse de eso. Generalmente eso, gracias Angélica, nosotros siempre en la empresa tenemos que tener una programación que se lleva a cabo siempre. Eso puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser trimestral, puede ser mensual. La empresa es la que va a organizar todo un cronograma de cómo se va a llevar a cabo el trabajo de supervisión. Por supuesto que eso no lo hace la empresa sí porque sí. Generalmente se hacen reuniones previas, se puede hacer ¿cómo se llama? Un diagrama de Gantt, un Gantt, para que nosotros sepamos qué fechas específicas se va a llevar a cabo la supervisión, pero siempre se hace una programación y eso va de la mano de la alta gerencia, la gerencia media y las personas encargadas de hacer el trabajo. Pero siempre hay una programación y eso depende de la empresa o del tipo de empresa en la que nosotros nos desenvolvamos. Por lo menos en la parte comercial, el trabajo del supervisor casi que es constante, es un día a día. Y hay empresas, por ejemplo, cuando son de producción, el trabajo del supervisor también es casi que día a día, hora tras hora. ¿Listo? Eso también depende de cada una de las organizaciones. Angie, cerramos con Angie, con Jenny y cerramos con Angie, cuenta. Profe, bueno, digamos que una persona tiene todas las cualidades y todo lo que usted nos dijo, pero ejemplo, ¿cómo saber que también tenemos un buen subordinado? Precisamente, para eso nosotros diseñamos listas de chequeo, hacemos supervisión, tomamos notas, hacemos observaciones, y ahí es donde, como decía Esteban hace un rato, usted va a ayudar a la persona, la va a corregir, le va a entregar información, va a pasar mejorando, pero si la persona no está cumpliendo, si no es una persona que realmente está ofreciendo la retroalimentación adecuada, ya usted se va a dar cuenta que esa persona no es el subordinado adecuado. Precisamente eso va de la mano de el área de gestión humana que contrata y de nosotros que llevamos a cabo la supervisión. Por eso debemos mantener una constante comunicación con el área de gestión humana, porque si la persona no está cumpliendo, si no es el empleado que cumple con las competencias o con lo que nosotros deseamos para la organización, pues automáticamente pues esta persona probablemente hay que descartarla, tristemente hay que sacarla de la empresa. Cuéntanos. Cerramos con Jenny. Profe, una preguntita. Sí. Lo que pasa es que
Es que por lo menos ahorita en la empresa hicieron unos cambios pues como bastante drásticos. Supuestamente ellos ya habían estudiado eso y por lo menos nos dieron celular pues para saber en qué punto estamos y todo. Pero por lo menos ellos dieron un rutero y ese rutero, digámoslo así, está muy mal organizado y ellos dijeron que la ruta tenía que ser así como ellos decían. Resulta que yo manejo una Mundi, ruta viajera, y por lo menos a mí me colocaron a hacer, en un día uno hace 2 puntos bien hechos, pero a mí me pusieron, digamos, a hacer 2 puntos por la mañana y por la tarde viajar a Santander, cuando eso no es así, o sea, y ellos están drásticos de que no tiene que ser así, que ser así. Entonces yo digo, una empresa tan grande, me parece que está como mal organizado todo eso y no dejan, o sea, uno les dice, no, es que no se puede, no da, no, ellos están drásticos a que tiene que ser, que tenemos que asimilar los cambios, que la innovación. Listo. ¿Sí me entiendes? Claro. Bueno, y esto es muy claro. Las empresas generalmente cometen ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque primero, los que están en la alta gerencia probablemente no han tenido o no han estado con la experiencia que tiene el comercial. Porque los supervisores muchas veces no recuerdan su época cuando ellos eran subordinados en el área comercial. Y lo otro es que ellos están ahorita minimizando costos y por eso están, digamos, tomando a los empleados y haciendo programaciones que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Ahí qué sucede? Ahí hay una falta de comunicación desde los altos niveles hacia abajo. Hay un error en la planificación, hay una falta total de liderazgo y hay una falta total de comunicación del supervisor con los mandos medios y los mandos altos. Es muy difícil corregir este tipo de errores porque las empresas, cuando son muy grandes, la comunicación se vuelve inadecuada, se vuelve engorrosa, difícil. ¿Listo? Pero entonces, vamos a hacer una cosa. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben ahorita por el grupo de WhatsApp y tratamos de resolver esas dudas. Porque ya me toca cerrar la reunión porque me voy a montar sobre la clase del otro profesor. Ya las actividades del grupo de Moodle están abiertas. Las voy a dejar por una semana más, la actividad de la semana 1, para que puedan hacer sus tareas. Y ya está la actividad de esta semana, que es leer un documento y hacer un análisis que ustedes me tienen que enviar por el mismo Moodle. Entonces, cuídense mucho. Gracias por estar el día de hoy acá conmigo. Y cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al WhatsApp y yo con gusto les contesto. Bueno, profe, gracias. Cuídense, gracias. Gracias, profe, que esté bien. Quiero. Profe, hasta luego. Hasta luego todo el mundo. Chao. Chao. Luego.